Hoy me toca hablarles de infección urinaria en el embarazo. Soy la doctora Yaneo Gerali, médico nefrólogo del Hospital Miguel Pérez Carreño, profesora de las enseñanzas en nefrología de la Universidad Central de Venezuela y jefe del Servicio de Nefrología, Diálisis y Trasplante del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño. Ante todo, quiero darle las gracias a Dios y a las doctoras Ana Carvajal y Lili Soto por la invitación en el curso online de ampliación de la Universidad Central de Venezuela, que venciendo las sombras continúan con la academia, y por contribuir en la formación médica y querer hacer de cada uno de nosotros excelentes profesionales. Las complicaciones médicas más frecuentes en el embarazo se encuentran la anemia y las infecciones urinarias. Estas requieren un manejo adecuado para evitar las complicaciones de la madre y del feto. Su frecuencia varía entre 5 a 10% de todos los embarazos, siendo las asintomáticas las más frecuentes entre 2 y 11%. Y las sintomáticas, las del tracto inferior, como la uretritis y la cistitis, ocupan 1.5%. Y las del tracto superior, la pielonefritis, de 1 a 2%. El principal examen es demostrar en el urocultivo bacteriuria significativa, más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, de un único uropatógeno recogida de manera espontánea o más de 100 unidades formadoras de colonia por mililitro con piuria acompañada en pacientes sintomáticos. Si la muestra es recogida por sonda vesical, más de 100 unidades formadoras de colonia por mililitro o cualquier cantidad que se evidencie por punción suprapúbica. Desde el punto de vista etiológico, son producidas principalmente por los bacilos gram negativos, al igual que las no gestantes. La Escherichia coli es la responsable del 85% de las infecciones. La Klebsiella y el Proteus de 12%. El Enterobacter 3%. La Serratia, Pseudomonas y Citrobacter de 1 a 2%. Son otros gram negativos que se aíslan con mayor frecuencia, pero en pacientes hospitalizados o en pacientes complicados. Entre los gram positivos frecuentes encontramos el Streptococcus galactae, que es el más frecuente. El estafilococo y el enterococo menor del 1%. El estreptococo del grupo B, 1 a 5%. Si detectamos este germen, el estreptococo del grupo B, deberemos darle tratamiento durante el parto, aun cuando hayamos tratado la infección por este germen, ya que estas producen sepsis neonatal independientemente si la hubiésemos tratado o no. Ahora hablamos de la presentación clínica de las infecciones urinarias. Ellas se clasifican en asintomáticas, que son las llamadas bacteriurias asintomáticas, y las infecciones sintomáticas, que son la uretritis, la cistitis y la pielonefritis. La vía ascendente es la vía más frecuente para la producción de la infección del tracto urinario en las embarazadas. Por lo general, la migración de bacterias van desde el recto a la vagina, de la vagina a la uretra, produciendo ahí la uretritis, de la uretra a la vejiga produciendo la cistitis y de la vejiga a los riñones produciendo la pielonefritis. Existen otras vías de entrada como la hematógena, las linfáticas y por continuidad en las pacientes con estreñimiento. Desde el inicio del embarazo se producen cambios anatómicos, hemodinámicos y funcionales. Estos cambios hacen a las embarazadas más susceptibles a las infecciones del tracto urinario. Dentro de los cambios fisiológicos encontramos
que a nivel del hipotálamo se produce un reseteo de la osmolaridad plasmática, la cual pasa de 290 miliosmol litro a 270 miliosmol litro. Al principio del embarazo se percibe esta osmolaridad de 290 miliosmol litro como si existiese una hiperosmolaridad. Entonces, a nivel de la glándula pituitaria se produce la hormona antidiurética o vasopresina, la cual va a tener sus efectos a nivel del riñón, produciendo un aumento de la reabsorción del agua libre y esto va a diluir el plasma. Por otra parte, la progesterona y los estrógenos en el aparato yuxtaglomerular aumentan la secreción de la renina y finalmente de la aldosterona, reabsorbiendo más agua y sodio y llevando a un aumento de la volemia en las pacientes embarazadas. Este aumento de volumen intravascular ocurre en el primer trimestre en un 45 a 50%. Este aumento del volumen plasmático de un 50% conlleva un aumento del gasto cardíaco y del flujo sanguíneo renal en un 50-80%. Este aumento del flujo sanguíneo renal va a producir un aumento de la vasculatura y del intersticio renal, no del glomérulo, aumentando el tamaño de los riñones en 1 a 1.5 centímetros. La dilatación del sistema pielocalicial va a producir la hidronefrosis de la gestación, la cual es fisiológica. También hay un aumento de la tasa del filtrado glomerular en 40 a 60%, la cual va a producir la hiperfiltración fisiológica de la gestación. Estas modificaciones, la dilatación del sistema pielocalicial y del hidrouréter, produce un éxtasis de orina de 200 a 300 cc de orina, y es la modificación más importante que conlleva el riesgo de infección del tracto urinario. Esta dilatación de la pelvis se inicia aproximadamente en la semana 7 hasta el final del parto, cuando comienza la reducción y termina aproximadamente las 12 semanas posparto. La dilatación pielocalicial y los cambios son bilaterales, sin embargo, mayor aumento existe en el uréter derecho con respecto al uréter izquierdo. Entonces, 15 milímetros en el derecho versus 5 milímetros en el lado izquierdo. Esto se debe a la destrorotación del útero y a la compresión mecánica por el uréter derecho. Esta compresión mecánica también es a nivel de la vejiga y el aumento del útero, además de la interposición del colon, el tránsito en paralelo del uréter y los vasos ováricos del lado izquierdo favorecen el predominio derecho de la compresión del uréter. Por eso 9 de cada 10 pielonefritis son del lado derecho. La influencia hormonal de la progesterona, como de algunas prostaglandinas, disminuyen el tono y la contractilidad del músculo liso, y esto favorece el reflujo vésico ureteral. A partir del segundo mes del embarazo, el vaciado vesical incompleto favorece el reflujo vésico ureteral y la migración ascendente de los gérmenes. También hay otros cambios, el aumento del tamaño renal, la posición de la vejiga que deja de ser más pélvica y se hace más abdominal, el aumento del volumen circulante y el aumento del filtrado glomerular que va a llevar a glucosuria y a un pH alcalino. La hipomotilidad y la disminución del peristaltismo produce una reducción del flujo urinario, lo que conlleva a un riñón con menos capacidad para liberarse por sí mismo de la infección. Los cambios de la pared vesical y del tono disminuido con un vaciamiento incompleto producen el reflujo vesical. Además del éxtasis de orina, favorece la infección del tracto urinario. El aumento del volumen circulante produce un aumento del gasto cardíaco
y un aumento de la tasa de filtración glomerular, la cual trae como consecuencia un aumento de la carga de glucosa que le llega al túbulo contorneado proximal. Esta carga sobrepasa la capacidad de reabsorción y los transportadores máximos de la glucosa se agotan, produciendo glucosa en la orina que predispone a una mayor susceptibilidad de las infecciones. También por aumento de la excreción de bicarbonato, la orina normal ácida se transforma en una orina alcalina que favorece la infección del tracto urinario. Dentro de los factores de riesgo que aumentan a la susceptibilidad de las infecciones del tracto urinario, entonces tenemos el aumento del tamaño del riñón, que es la hidronefrosis fisiológica, y la hiperfiltración fisiológica, que es producido por los cambios de la posición de la vejiga, el aumento del volumen circulante y el aumento de la filtración glomerular. Además existe el cambio del pH, que es ahora más alcalino, y la glucosuria renal. El principal factor de riesgo es el antecedente de infección del tracto urinario previo al embarazo. Entre 24 y 38% de las mujeres que presentan una bacteriuria sintomática en la gestación tienen un antecedente de infección del tracto urinario sintomático. Las pacientes con malas condiciones socioeconómicas presentan una incidencia 5 veces mayor de infección del tracto urinario en la gestación. Las enfermedades sistémicas, la anemia falciforme, la raza negra, duplica el riesgo de infección del tracto urinario, especialmente de bacteriurias asintomáticas. La diabetes mellitus, incluida la diabetes gestacional, favorece la aparición de infección del tracto urinario y la aparición de formas graves de la enfermedad infecciosa renal. La inmunosupresión, el trasplante renal, las alteraciones del tracto urinario, las lesiones medulares con vejiga neurogénica, el consumo de tabaco, el embarazo en menores de 20 años y una presentación tardía a la consulta prenatal son factores de riesgo de infección. Otros factores relacionados con mayor probabilidad de infección del tracto urinario en el embarazo están las relaciones sexuales. Tener relaciones sexuales más de 3 veces por semana aumenta la probabilidad de infección del tracto urinario en un 5.6 veces más. Una infección del tracto urinario reciente, la probabilidad de volver a tener una infección es 3.27 veces. No lavarse los genitales poscoito tiene una probabilidad de 2.89 veces más. No orinar después del coito tiene una probabilidad de 8.62 veces. El lavado de genitales de espalda hacia adelante de 2.96 veces más. Dentro de las complicaciones de las infecciones en el embarazo tenemos sobre la madre, pielonefritis aguda, disminución de la capacidad de concentración de la orina, anemia, hipertensión, infecciones urinarias posparto y cambios estructurales renales. Sobre el feto, prematuridad, aumento de la morbilidad y la mortalidad perinatal, peso bajo al nacer, retraso del crecimiento y secuelas neurológicas. Presentación clínica. La cistitis aguda es una infección que afecta la pared vesical y cursa como un síndrome miccional o un síndrome urinario bajo, sin alteraciones del estado general. La cistitis aguda del embarazo debe considerarse como una infección del tracto urinario primario, independientemente de las otras formas de infección del tracto urinario, puesto que al contrario de la pielonefritis no dependen de la existencia previa de una bacteriuria sintomática. Su incidencia es de 1.3 a 1.5%.
En casi el 90% de los casos, la infección queda confinada a la vejiga sin que exista una bacteriuria renal. La tasa de recurrencia es de aproximadamente 15 a 17%. Esta recurrencia es menor que en las bacteriurias sintomáticas, pero son suficientemente elevadas para hacer seguimiento, igual como las propuestas para la bacteriuria sintomática. La cistitis aguda no suelen progresar a pielonefritis aguda, pero puede suceder que una pielonefritis aguda haya debutado con síntomas similares a una cistitis aguda e inicialmente sea diagnosticada como tal. La etiología y los factores de riesgo son superponibles a los ya expuestos para las infecciones del tracto urinario. En el 95% de los casos la infección suele ser monobacterial y se presenta con más frecuencia en el segundo trimestre del embarazo. La cistitis aguda se caracteriza como un síndrome miccional: disuria, polaquiuria, tenesmo vesical y urgencia miccional. Suele existir molestia suprapúbica que aumenta la presión, orinas turbias y en ocasiones hematúricas. No hay fiebre, no hay dolor lumbar ni afectación del estado general. Estos síntomas pueden ser confundidos por las producidas por vulvovaginitis, sobre todo las candidiásicas. El diagnóstico se confirma mediante un urocultivo positivo, aunque el urocultivo puede ser negativo hasta en un 50% de los casos. La cistitis aguda puede presentarse con cifras inferiores a 100.000 unidades formadoras de colonia. En presencia de síntomas, un urocultivo con más de 100 unidades formadoras de colonia por mililitro se considera positivo. El cuadro de cistitis puede estar provocada por la Chlamydia trachomatis, que no crece en los cultivos habituales. Estos casos se engloban en la denominada síndrome uretral aguda o cistitis abacteriúrica y en realidad corresponden a una uretritis no gonocócica. Si el sedimento de orina demuestra piuria con más de 10 leucocitos por milímetros cúbicos, es significativo. En los pacientes con síntomas urinarios, el tratamiento de la cistitis aguda debe iniciarse de forma empírica, después de haber recogido la muestra para el urocultivo y el antibiograma. Debe descartarse de que no se trate de una pielonefritis aguda incipiente, cuyo tratamiento debe ser más prolongado. El síndrome uretral aguda por Chlamydia trachomatis responden al tratamiento con macrólidos. El tratamiento de la cistitis aguda, de acuerdo a la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la primera opción plantean el uso de amoxicilina clavulánico, cefuroxima y cefixima. En las segundas opciones, en aquellos pacientes que son alérgicos a los betalactámicos, es la fofomicina y la nitrofurantoína. Deben recibir de 5 a 7 días de tratamiento. Aquí podemos ver otro protocolo, el de la Universidad de Barcelona, publicada en mayo del 2022. Nos sugiere para el tratamiento de la cistitis estas opciones: iniciar con fofomicina o cefuroxima y en alergia a los betalactámicos fofomicina. El resto de acuerdo al antibiograma. En determinados casos, uso de cotrimoxazol, y la duración del tratamiento para la cistitis aguda debe ser entre 4 y 7 días. En este up-to-date de agosto del 2021, para el tratamiento de la cistitis en las mujeres embarazadas, plantean el uso de cualquiera de estas drogas, o la nitrofurantoína, o la amoxicilina con ácido clavulánico, o la cefalexina. La duración del tratamiento de 5 a 7 días. El uso de fofomicina es una dosis única que también está en el protocolo del up-to-date.
El protocolo del Ministerio del Poder Popular para la Salud de la República Bolivariana de Venezuela en el tratamiento de la cistitis en las pacientes embarazadas, el uso de ampicilina sulbactam o amoxicilina ácido clavulánico. La alternativa de tratamiento en aquellos pacientes con alergia a los betalactámicos es la nitrofurantoína, la cual debe evitarse el último trimestre del embarazo. Este protocolo plantea que el tratamiento debe cumplirse durante 5 a 7 días. La pielonefritis aguda es una infección urinaria acompañada de manifestaciones clínicas que sugieren afectación renal. Es frecuente en el embarazo y ocupa el primer lugar de las causas no obstétricas de hospitalización. Debe considerarse una complicación seria, puesto que es la primera causa de shock séptico y se asocia a trabajo de parto prematuro y a retardo del crecimiento intrauterino. La incidencia se sitúa en 1 a 2%, pero varía independientemente de la población, de la prevalencia de bacteriuria asintomática y de la existencia o no de programas de detección y tratamiento. Es común en el segundo y tercer trimestre del embarazo en un 40-50%, mientras que en el primer trimestre solo se aproxima a un 10%. El riesgo de recurrencia de la pielonefritis aguda durante la misma gestación es aproximadamente 15%. Casi un tercio de las embarazadas con pielonefritis aguda tendrán una infección recurrente o alteraciones estructurales en el futuro. Por ello es necesario efectuar un seguimiento con urocultivo similar a la propuesta en la bacteriuria asintomática. El lado derecho es el más afectado en un 50%, el lado izquierdo en 25% o 25% bilateral. No se observan diferencias significativas en las diversas etnias, pero están más asociadas a la nuliparidad y al embarazo en menores de 20 años. La etiología y los factores de riesgo son los mismos que se comentaron en la introducción. La E. coli es la responsable alrededor del 80% de los casos. Las pielonefritis aguda por E. coli generalmente pertenecen al serotipo O, y estas cepas presentan un mayor factor de virulencia que en las E. coli de las bacteriurias asintomáticas. La clínica suele establecerse en hora y es fundamental para el diagnóstico del síndrome miccional. Se le une la fiebre alta de 39 a 40 grados que cursa con picos debido a la liberación de las toxinas y los pirógenos. Malestar general, dolor lumbar intenso que puede ser uni o bilateral. Generalmente es de predominio derecho. El dolor se irradia por el trayecto ureteral hasta la fosa ilíaca. Son frecuentes las sudoraciones y los calofríos que sugieren bacteriemia, así como náuseas y vómitos y como consecuencia deshidratación. La orina suele estar concentrada. La aparición de hipotensión arterial, taquicardia, taquipnea y fiebre persistente después de 48 horas de adecuado tratamiento con antibióticos puede sugerir otras posibles complicaciones. La sospecha diagnóstica de la pielonefritis aguda es clínica y se confirma con un urocultivo positivo. En el sedimento urinario suele detectarse bacteriuria y cilindros leucocitarios. Las pruebas complementarias son un hemograma, donde podemos evidenciar leucocitosis con neutrofilia. Se debe pedir urea, creatinina, glicemia y electrolitos, además del examen de orina, al ingreso y a las 48 horas de evolución.
Si encontramos urocultivos negativos, generalmente es porque la paciente recibió tratamiento previo. Los hemocultivos positivos se pueden ver en 15% de los casos. El microorganismo aislado debe coincidir con el microorganismo del urocultivo. La ecografía renal se puede observar pelvis dilatada, cálculos renales y alteraciones anatómicas como duplicación del sistema ureteral. En la ecografía está claramente indicada si persiste la fiebre después de 48 a 72 horas de tratamiento. El tratamiento requiere una correcta reposición líquida e inicio inmediato de antibiótico-terapia de forma empírica por vía endovenosa. En la actualidad no se recomienda en nuestro medio utilizar empíricamente ni la ampicilina ni la cefalosporina de primera generación por las elevadas tasas de resistencia. Se recomienda la hospitalización de la paciente al menos durante 48 horas después del último episodio febril para poder cambiar a la vía oral y excluir la presencia de complicaciones. De no existir así, debe sospecharse resistencia a los antibióticos o complicaciones urinarias, nefrolitiasis, abscesos renales, obstrucción de las vías urinarias o cualquier otra patología. Dentro de las complicaciones de la pielonefritis aguda encontramos el absceso renal o infecciones perinéfricas, shock séptico, disfunción renal, disfunción hematológica caracterizadas por anemia y trombocitopenia, eventos fetales hipóxicos por hipoperfusión placentaria, preeclampsia, trabajo de parto prematuro, que conllevan a la morbilidad y a la mortalidad materno-infantil. Dentro de los diagnósticos diferenciales de la pielonefritis aguda, tenemos que plantearnos una infección del líquido amniótico, una colecistitis, un desprendimiento de la placenta, miomas infartados, ruptura de quiste ovárico, trabajo de parto o apendicitis. El tratamiento de la pielonefritis aguda es endovenoso. Los betalactámicos de amplio espectro es el recomendado, ceftriaxone. En caso de que exista betalactamasa de espectro expandido, por ejemplo en el Enterobacter, usamos carbapenem. El tratamiento debe durar de 10 a 14 días. Y luego tratamiento con antibiótico profiláctico. En el embarazo, por aumento de la rata de filtración glomerular, hay aumento de la distribución del fármaco que debe ser considerado. También tenemos que tomar en cuenta la sensibilidad y la resistencia de la Escherichia coli a la ampicilina y al trimetoprim sulfa y a la cefalosporina de primera generación. El protocolo del Ministerio del Poder Popular para la Salud de la República Bolivariana de Venezuela en el tratamiento de la pielonefritis aguda en las embarazadas. La primera opción es ceftriaxone. Otra opción o alternativa en la alergia a los betalactámicos está la gentamicina o Astrionam. Cuando el paciente tenga 48 a 72 horas a febril, se puede considerar pasar a la vía oral, completando 14 días de tratamiento. En la pielonefritis aguda en gestante, de acuerdo al protocolo realizado y publicado en mayo del 2022 por una universidad en Barcelona, España, en infecciones sin factores de riesgo para bacterias BLE, utilizar ceftriaxone o en casos de alergia, Astrionam. Con factores de riesgo para BLE positivo, ertapenem. Como primera elección,
y en pacientes con alergia a los betalactámicos, fosfomicina vía endovenosa. En el puerperio se pueden utilizar sin factores de riesgo para BLE positivo, ceftriaxona más ampicilina. Se debe cubrir también los enterococos fecalis o piperacilina tazobactam en monoterapia. En alérgicos a los betalactámicos, Aztreonam más teicoplanina. Con factores de riesgo de BLE positivo, utilizan ertapenem más ampicilina. Y en los alérgicos a betalactámicos, fosfomicina más teicoplanina. Ceftriaxona o imipenem más aminoglucósido. Es el protocolo que utiliza el Ministerio en infecciones urinarias complicadas o cuando están asociadas a diabetes, anomalías congénitas o anatómicas, cálculos, uso de sondas vesicales o alguna manipulación instrumental que se vaya a practicar a la paciente. En infecciones urinarias recidivantes se administra profilaxis continua con nitrofurantoína hasta el momento del parto, de acuerdo al Ministerio del Poder Popular para la Salud de la República Bolivariana de Venezuela. Los antimicrobianos que no deben usarse en el embarazo o usarse con precaución son las tetraciclinas porque tienen efecto adverso en los dientes del feto y en los huesos. Los aminoglucósidos por su ototoxicidad fetal cuando se usan de manera prolongada. El trimetoprim sulfa, metoxazol, debe evitarse su uso en el primer y tercer trimestre del embarazo. Es seguro usar en el segundo trimestre. Es un antagonista del ácido fólico que se ha asociado al riesgo de defecto al nacer cuando se utiliza en el primer trimestre durante la organogénesis. La fosfomicina no alcanza niveles terapéuticos en los riñones. La nitrofurantoína es segura y efectiva aun cuando tiene pobre penetración en el tejido renal. Por lo tanto, está limitada en el uso de las pielonefritis agudas, además que causa anemia hemolítica en el feto y en el neonato cuando se utiliza en el tercer trimestre o cerca del parto. Los macrólidos no son antibióticos de primera línea en las infecciones del tracto urinario en el embarazo. Las sulfonamidas tienen riesgo de ictericia neonatal. Durante el embarazo es importante el soporte emocional en las gestantes con infección del tracto urinario. Para finalizar, las infecciones del tracto urinario, sean bacteriurias asintomáticas, cistitis o pielonefritis, repercuten en los primeros 1000 días de vida del niño. Estos 1000 días están contados de la siguiente manera: 270 días entre el embarazo y parto, más 365 días del primer año, más 365 días del segundo año. De ahí la importancia de prevenir y tratar oportunamente a la paciente embarazada. Madre sana, niño sano hacen la diferencia de por vida. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes para responder cualquier pregunta.